Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 36. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. En esta noche vamos a ver que la sabiduría de Dios se manifiesta en su creación. Y vamos a ver dos puntos en esta noche. En primer lugar, desde los versículos 22 al 31, vamos a ver que la belleza de la creación fue diseñada por la sabiduría. En segundo lugar, versículos 32 al 36, veremos que las obras de la sabiduría prueban que la necesitamos. Las obras de la sabiduría prueban que la necesitamos. Muy bien, vamos a ver en esta noche entonces, con la ayuda del Señor, este tema. Ya hemos visto desde el capítulo 6, capítulo 7, cómo el pecado, y en específico escoge el pecado del adulterio, lo personifica como una persona que anda buscando a otros para pecar, ¿no? Que los llama para cometer pecado, en especial el pecado del adulterio, capítulo 6, capítulo 7. Busca el pecado, anda llamando por las calles, invitando al pecado. Ahí en el capítulo 6 y versículo 32 leímos: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, es decir, todo lo contrario a la sabiduría. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El pecado, el adulterio, andan llamando a las personas para que vengan a él. Pero aquí en el capítulo 8 vemos como un gran contraste. Ahora es otro el que clama. La sabiduría esta vez se personifica y es como una persona que habla, y dice el versículo 1 del capítulo 8, que ya lo leímos: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y así empieza el capítulo 8 que hemos estado viendo, haciendo un gran contraste entre el pecado que nos llama, nos invita como una persona que nos atrae para que pequemos y destruyamos nuestra vida. Dice que este pecado conduce ahí a las cámaras de la muerte, versículo 27 del capítulo 7. Pero ahora la sabiduría nos llama para llenarnos de beneficios. Una especie de contraste tan fuerte para hacer notar que no hay dónde perderse. La sabiduría es mucho mejor que nuestro propio criterio y por supuesto que el pecado. Ahí en Santiago, capítulo 3 y versículo 3 en adelante, vimos un poquito lo que es la sabiduría humana, ¿cierto? La sabiduría de este mundo. ¿Cómo es ella? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, es decir, por su fruto conoceréis a una persona que es sabia. Versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
Una persona que tiene estos elementos, obviamente, no es sabia, no está apropiándose de la sabiduría de Dios. Versículo 15, porque esta sabiduría, la que produce estos malos frutos, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, esta es la que nosotros queremos, ¿cierto? Versículo 17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos, la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto. Y tener cuidado con la sabiduría humana, esa que brota de nuestro puro corazón humano, que nos va a hacer alejarnos de Dios y tomar muy malas decisiones. En este pasaje que vamos a ver en esta noche, el escritor afirma que la sabiduría ya estaba antes de la creación. Por lo tanto, si ya estaba antes de la materia, de lo que ha sido creado, entonces tenemos que reconocer que la sabiduría es algo eterno y parte de Dios. Incluso hay algunos que comentan que esta personificación de la sabiduría nos hace pensar incluso en el Señor Jesucristo, ¿no? Como la persona personificada aquí. Mire conmigo, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, en primer lugar, sabiduría, justificación, santificación y redención. Colosenses ahora, capítulo 2 y versículo 3. ¿Qué hay en Cristo? Dice aquí, en quien están escondidos todos los tesoros, ¿de qué cosa? De la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién es la fuente de toda sabiduría, conocimiento, inteligencia, según la Escritura en el Nuevo Testamento? El Señor Jesús. Interesante cómo nos conecta con Jesús. En Juan, capítulo 1, que hemos estado viendo los domingos, se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, este Verbo es un ser que se nos presenta aquí antes de la creación, por lo tanto, es una persona eterna. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? No hay duda alguna, el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo este Verbo? Versículo 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador de todo el universo y del mundo según este versículo? Normalmente nosotros decimos simplemente Dios el Padre, pero qué interesante que a medida que la Biblia va revelando más y más detalles, la revelación va progresando y podemos ver ahora, teniendo la completa revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, que Dios sí es un solo ser, pero en tres personas distintas, pero un solo ser. En Hebreos capítulo 1 y versículo 3, también hablando acerca de Jesús, leemos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Dice que mantiene toda la creación ya hecha, la mantiene unida, la sustenta, dice aquí. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque claro, Génesis capítulo 1 nos dice que Dios en el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Es decir, cesó de crear. No significa que Dios se cansa, sino que paró de crear. Ya no hay más creación. ¿Qué hace ahora? Sustenta la creación. Mantiene todas estas leyes físicas y matemáticas que rigen el universo. La distancia perfecta, ¿no?, entre los planetas, entre nosotros y el Sol, la Luna. Todo lo que tiene que ver con las estaciones del año, las mareas. Todo eso es matemática y física perfecta. ¿Quién estableció todas esas leyes? Un ser superior inteligente, no hay duda alguna.
Y aquí se nos dice que es el Señor Jesucristo. Ahí en el versículo anterior, Hebreos 1:2, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo, ¿qué cosa? El universo. Maravilloso pasaje. Bueno, aquí en capítulo 8 de Proverbios, la sabiduría entonces se nos presenta como que fuera una persona que está hablando y nos dice que ya existía desde siempre y que estuvo en el principio con Dios, tal como Jesús. Dice también que fue engendrada, tal como se nos dice también en Juan 1:14 y 1:18, porque Jesús es el unigénito Hijo, pero no es un engendramiento que ocurrió en un momento, sino que es una generación eterna, ¿no? Ese es el misterio de la Trinidad. Es un Hijo que siempre ha sido Hijo, ¿no? Es un Hijo eterno y hay un Padre eterno. Por lo tanto, el juego de palabras ahí es que aunque hay un Padre y hay un Hijo, este Hijo, digámoslo así, nunca ha nacido, sino que siempre ha existido. Ese es el misterio que nos produce la Trinidad, porque si Jesús como Hijo apareció en un momento, nació, entonces no es eterno. Por eso que la Escritura entonces nos dice que es un Hijo eterno, un Padre eterno, y también, como dice Hebreos 9, hay un Espíritu eterno. Ese es el misterio, las tres personas eternas. O sea, Jesús aquí entonces y la sabiduría son eternos con el Padre, pero distintos de Él. ¿Recuerdan en Juan 10:30, donde Jesús dice, yo y el Padre, uno somos? Es decir, somos igual, lo mismo, pero al mismo tiempo somos dos personas distintas. El misterio de la Trinidad. Así obran juntos Dios y la sabiduría, y Dios Padre con el Hijo, haciendo el Hijo todo lo dado por el Padre. Ya hemos visto esos pasajes, por ejemplo, en Juan 5:19, Juan 8:29, lo vamos a ver más adelante, y Juan 10:18, donde todo lo que hace Jesús se lo da al Padre, y hace solamente lo que agrada al Padre y según el mandamiento del Padre. Aquí en capítulo 8 de Proverbios, el escritor parece estar presentando a la sabiduría como un participante en la creación, con el objeto de que el hombre vea su absoluta importancia. El argumento es muy simple. Si la creación es maravillosa, es hermosa, es perfecta, Dios la hizo linda para nosotros. Y si fue hecha con sabiduría, entonces, ¿es buena la sabiduría? ¿Sería bueno tener sabiduría? Claro que sí. Ese es el simple argumento de estos versículos. Si Dios con sabiduría creó algo tan hermoso, y con ese objeto que es la sabiduría, con el que creó, Él nos lo ofrece a nosotros, ¿cómo no tomarlo? Claro que sí, lo quiero. Si algo tan hermoso fue hecho con sabiduría, quiero tener sabiduría. Pareciera una especie de argumento a fortiori, como se dice, un argumento de fuerza, ¿no? Si esto es tan importante, si con sabiduría se hizo algo tan hermoso, entonces obtén sabiduría, no hay dónde perderse. Si Dios usó la sabiduría para esta maravillosa creación, entonces la sabiduría es muy valiosa. La de Dios, por supuesto, no la de la terrenal. Qué interesante, la creación no se creó con dinero, no con cosas valiosas de este mundo, porque fue algo que se hizo antes. ¿Con qué se hizo? Con sabiduría. Así que, si todo lo creado es maravilloso y vemos que hay normas exactas, ¿no?, que la sostienen, entonces la sabiduría es algo infinitamente valioso y superior aún que la misma creación. Pues, como dijo el Señor una vez en una historia, ¿no?, se puede ganar el mundo y perder el alma. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? Ya lo hemos visto, hay dos elementos. En primer lugar, el temor a Dios. 1:7 de Proverbios se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Alguien sabio, ¿cómo comienza a adquirir sabiduría? Temiendo a Dios. Y temer a Dios es 8:13, aquí en este mismo capítulo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es temer a Dios. No es hacerle reverencia, ni sentir miedo, ni esconderse. No. Tener temor de Dios es odiar el pecado, rechazar el pecado. En segundo lugar, el otro elemento que necesitamos para que la sabiduría entre en nuestro corazón y andemos y caminemos con sabiduría es la obediencia.
Continuamente se nos dice aquí, ¿quieres sabiduría? Guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos. ¿Qué está diciendo? Obediencia. Si yo soy un hijo no temeroso y desobediente, voy a ser un necio. Voy a actuar constantemente con necedad, guiado por los sentimientos, tratando mal a los demás, tomando malas decisiones. Eso es una persona lamentablemente necia. Pero el que teme a Dios y odia el pecado y obedece a Dios, entonces su corazón está listo, abierto para recibir el torrente de sabiduría que le va a llevar a tener una vida abundante. Amor y obediencia son lo mismo, exactamente lo mismo. Cuanto amas a Dios es cuanto le obedeces. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmo 97, 10. Versículo 22 entonces, de Proverbios 8, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Dios entonces, por ser un ser absoluto, no puede perder ni ganar nada. Dios no puede recibir un nuevo atributo o desechar un atributo. Dios es absoluto, es decir, eternamente ha sido igual. Esa es la simplicidad, ¿no?, de Dios. Por lo tanto, si Jehová poseía sabiduría desde el principio, quiere decir que la sabiduría es una cualidad interna y eterna de su ser. Porque incluso dice el versículo 22, antes de sus obras, es decir, antes de que hubiera cosa creada, ya existía la sabiduría, ya estaba, por lo tanto es eterna la sabiduría. Versículo 23, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Reafirma ahora con el término principio, que tiene que ver con la eternidad y no con algo creado, pues dice, eternamente tuve principado. Es interesante que aquí se usa el mismo término de Génesis 1.1. ¿Recuerdan en Génesis 1.1? En el principio, Bereshit en hebreo, aquí también tenemos el término Reshit, principio, el mismo de Génesis 1.1, y también se usa el término Olam para hablar de lo eterno, de la eternidad. Por lo tanto, no hay duda alguna que la sabiduría ha existido y ha sido siempre desde antes de la creación. Eso es, por lo tanto, un atributo, una cualidad personal eterna de Dios. La idea ahí en el versículo 23 de principado es la idea de que fue instalada, es decir, ya estaba, siempre ha estado puesta o instalada. La indicación aquí de la tierra nos transporta, y espero que hagan el ejercicio después en casa. Comparen estos versículos 22 al 31 y es como una especie de paráfrasis, una especie de versión libre de Génesis capítulo 1, si lo empiezan a mirar. Menciona el abismo, menciona la tierra, menciona los cielos. Es como estar leyendo Génesis capítulo 1 y el primer relato de la creación. Así hará mayormente en este relato la sabiduría. Si estaba presente en el día 1 de la creación, entonces lo estuvo en el resto también, y continúa manteniendo unida y funcionando la creación, pues Dios cesó de crear. Día séptimo Él cesó de crear, descansó. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, los abismos y las aguas. Términos que también se usan en Génesis 1:1 al 5, el primer día de la creación. Ahí estaba ¿quién? La sabiduría, ya existía. Dice que ya había sido engendrada, es decir, antes de que hubiera creación. Por lo tanto, aunque habla de ser engendrada, pero al mismo tiempo se nos dice que es eterna. Esa es la naturaleza de Dios. Piénsenlo de esta manera. Si Dios es un Padre eterno, entonces es como que ese hijo nunca ha nacido, sino que siempre ha sido. Y eso es lo que nos cuesta entender, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, como hombres, fuimos padres el día que nació nuestro primer hijo o hija. Ahí empezamos a ser padres, pero antes no éramos padres. Pero se nos dice que Dios es un Padre eterno. Y se nos dice que Jesús es un Hijo eterno. Es el misterio, ¿no? Versículo 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Aquí podemos
ver que se menciona la separación de las aguas y de la tierra seca, junto con la aparición de los montes y de los valles. ¿Quién estaba ordenando todo esto? Haciendo estos lugares hermosos, la sabiduría. Versículo 26. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. No había aún tierra seca, ni campos, cuando la sabiduría ya estaba actuando. Verso 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Aquí se nos recuerda la creación de los cielos y aún de la redondez de la tierra, la cual, si hemos estudiado un poco de historia, ya estaba dicho en la Escritura, en la Biblia, que la tierra es redonda. Pero por tantos siglos las personas creían que la tierra era plana y los marineros miraban el horizonte y pensaban que allí había una gran cascada, una caída hacia la muerte y monstruos marinos. Si hubieran sido lectores de la Biblia, habrían sabido que la Biblia ya hace muchos siglos ya nos avisó que la tierra no es plana, sino que es redonda. Y se puede darle la vuelta completa si se quiere. Pero el hombre, como prefiere su propia sabiduría, no quiso saber nada de Dios. Al igual que el hombre que descubrió las corrientes marinas, lo hizo leyendo la Biblia. Leyó el Salmo 8, allí donde se dice que en el mar hay caminos, y él dijo, bueno, si la Biblia dice que en el mar hay caminos, voy a investigar, y descubrió las corrientes marinas, que hasta el día de hoy rigen las rutas de los barcos. Si un barco planea un viaje de un punto a otro, directo nomás, sin respetar estos caminos, se va a demorar más, porque la máquina va a hacer fuerza en contra de las corrientes marinas. Pero si sigue el camino de las corrientes marinas, aunque se dé una vuelta un poco más larga, va a llegar más rápido con la ayuda del movimiento de las aguas. Los que han sido sabios entonces, que han hecho a través de la historia, han sido hombres y mujeres que han leído la Biblia y que le han creído a Dios. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Aquí se habla de los cielos, y aquí hay algo interesante, porque es como que se mencionara que en el cielo hay un abismo de agua. Y es algo que Génesis 1 también dice, que había una expansión de agua en el cielo también. Una teoría dice entonces, que como ustedes recuerdan, hasta Noé no llovía en la tierra, solamente un rocío regaba la faz de la tierra. La primera vez que cayó agua del cielo fue en el diluvio, recién en Génesis 6. Por eso que la gente era tan incrédula, decía, ¿cómo va a caer agua del cielo? Y no le creían a Noé y lo tenían por loco. Finalmente cayó el diluvio y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pero ahí está la posible explicación. No solamente fue el agua que se desbordó y que se salió debajo de la tierra, sino una gran cantidad de agua que cayó del cielo y que tapó toda la tierra. Posiblemente este es un versículo que nos dice que en el cielo había una gran cantidad de agua, un gran abismo de agua esperando para aquel día. Bueno, ahí hay todo, por supuesto, un tema que podemos conversar después. Versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Aquí se nos dice que Dios le puso un límite a los mares, a los océanos. Luego de la conformación de la tierra seca, los mares recibieron un mandamiento. Y hoy podemos ver que eso es así. Aunque a veces hay un oleaje fuerte, ¿cierto? Como estamos viendo en estos días en nuestro litoral central, que hay un poco de oleaje y está metiéndose un poco a la calle. Pero el mar tiene su estatuto, tiene su mandamiento, no se pasa de eso. ¿Quién estableció esa costa, ese límite? La sabiduría de Dios. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría dice que estaba con Jehová en ese momento de la creación, ordenándolo todo. Y me recuerda sin duda esto a Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Escuchen, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Creador y sustentador de la creación. Y versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Todo esto entonces, la creación y el ser humano trajo un gran regocijo en el corazón de Dios y de la sabiduría personificada aquí. Dios se regocija, lo puede ver después allí, por ejemplo en Isaías 42, versículo 1. El gozo del Padre es tan grande, el gozo de la sabiduría, y se deleitan en los hijos del hombre. Interesante, más que en el fruto de la tierra o los productos de la tierra. El gozo máximo de Dios es el ser humano, los hijos de los hombres, la corona de la creación. Pero qué triste, ¿no? Que después el mismo ser humano pecó, cayó y dijo, yo soy Dios ahora, yo decido mi vida ahora, yo soy el que determino la moral, lo bueno, lo malo, y le dio la espalda a Dios. ¿Qué dice el Salmo 14, versículo 1? Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Muchos de los grandes ateos en la historia han sido hombres intelectuales, ¿no? Pero ¿cómo los llama la Biblia? Necios. Porque como hemos visto, la sabiduría de Dios tiene un rédito, es decir, una ganancia que es superior a cualquier otra ganancia que nos puede dar el dinero o las cosas materiales. Lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? El dinero puede comprar una gran casa, la más linda, pero no puedes comprar una familia feliz. El dinero puede pagar la mejor carrera universitaria para nuestros hijos, pero no compra hijos respetuosos y agradecidos. El dinero puede comprar lindas cenas, lindos regalos, pero no compra verdadera amistad. Y podemos seguir. Muchas de las personas más ricas de este mundo, que han dicho durante toda su vida que no necesitan a Dios, un día que están enfermos y que se dan cuenta que ni toda su fortuna los puede salvar de la enfermedad mortal que tienen, a veces algunos de ellos se acuerdan de Dios en ese momento recién. Porque la sabiduría tiene algo mayor, una ganancia que no la compra ninguna cosa valiosa terrenal de este mundo, y es el favor y la bondad de Dios. Probablemente el máximo, podríamos decir, elemento de la sabiduría es el de recibir quizás el regalo de la salvación. Sin duda un acto de sabiduría, ¿no? Decir, soy pecador, voy rumbo al infierno, solamente Jesús es el único que me puede salvar, me arrepiento, creo en Él y recibo la vida eterna, porque ¿qué saco con ganar todo en este mundo si al final mi alma va a ir eternamente al infierno? En segundo lugar, en los versículos 32 al 36 veremos que las obras de la sabiduría prueban que la necesitamos. Es el argumento simple, ¿no? Con sabiduría se creó esta maravillosa creación, ahí en los versículos 22 al 31. Por lo tanto, si la sabiduría puede hacer algo tan maravilloso, tan majestuoso, y Dios me la ofrece gratis, ¿cómo no tomarla? Versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. A continuación entonces, y luego de haber dicho toda la excelencia de la Escritura y su valor en la creación, de la sabiduría y la creación, ahora dice que debemos oír a la sabiduría y guardar sus mandamientos, pues son bienaventurados, es decir, gozosos los que lo hacen. Hay gozo en ella, tal como cuando al final del primer día de la creación, ¿qué dijo Dios en el versículo 5 de Génesis 1? Y vio Dios que era todo bueno en gran manera, vio Dios que era bueno. Tal como Jesús, como pastor, ¿cierto? ¿Qué hace Él? Él habla y sus ovejas le siguen, ¿no? Aquí la sabiduría dice, escúchenme, guarden mis caminos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Sabiduría ante todo, guardarla, atesorar la palabra de Dios, es la única fuente de sabiduría. Versículo 33,
Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Los que atienden entonces este consejo de oír y guardan los caminos de la sabiduría serán sabios al no menospreciarlo. Ahí en el capítulo 1, versículo 7, donde leímos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿qué dice a continuación? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas personas dicen, no fue la voluntad de Dios que yo termine así. El Señor lo dejó, lo permitió. Muchas veces nosotros le echamos demasiado la culpa a Dios de nuestras propias necedades. Por eso, sabiduría, sabiduría ante todo. Versículo 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Aquí será bienaventurado entonces aquel que se allegue a la sabiduría, el hombre y la mujer que siempre está atento, esperando la sabiduría de un buen consejo. Por eso es tan extraño que los creyentes a veces dejen pasar días sin abrir la Biblia, que es la fuente de la sabiduría. Verso 35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Los que hayan sabiduría entonces encontrarán la vida, la verdadera vida. Y versículo 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Se refiere entonces aquí que pecar en contra de la sabiduría es igual que pecar contra Dios. Lo que más vale en nuestro ser, en nuestra alma, es la parte que vino de Dios cuando Dios creó al hombre. Recuerdan que Dios sopló en su nariz aliento de vida y solo allí llegó a ser un ser viviente. Bueno, los que no aman a la sabiduría aman la muerte. Al parecer, el concepto entonces aquí de ser sabio es más amplio de lo que pensamos. No incluye solamente el andar en la vida tomando buenas decisiones, sino también tiene que ver con creer en Él. Porque los que le aman hallarán la vida. Pero el necio que dice, no hay Dios. Hemos visto entonces en esta noche que la sabiduría de Dios se manifiesta en su creación. Vimos que la belleza de la creación fue diseñada por la sabiduría, versículos 22 al 31, y en los restantes hasta el 36 vimos que las obras de la sabiduría prueban que la necesitamos. Que el Señor nos ayude, y creo que es muy simple, ¿no? Si la belleza que vemos en la creación fue el producto de la sabiduría y Dios nos ofrece gratis esa sabiduría, ¿cómo no tomarla? Con temor de Dios, aborreciendo el mal, con amor expresado en obediencia, es el primer paso para que entonces la sabiduría llene nuestra vida y nos controle. Oremos.